Ya hemos visto cómo podemos crear arreglos de una sola dimensión. En la parte superior podemos ver una representación de estos. Se trata entonces de una serie de cajones que almacenarán un dato. Cada uno de estos cajones se referencia por un número que será su índice y empezará desde el número 1. Así podemos ver que el índice 1 de nuestro arreglo es igual a 5, el índice número 2 de nuestro arreglo será menos 8 y así sucesivamente. En la parte inferior podemos ver una representación de un arreglo de dos dimensiones o bidimensional. Ahora tenemos filas y columnas. Este tipo de arreglos es comúnmente llamado matriz, mientras que los arreglos de una sola dimensión se suelen llamar vectores. El número total de elementos de un vector es el número de posiciones o índices que éste tiene. En cambio, el número de elementos de una matriz es la multiplicación del número de filas por el número de columnas. En este caso tenemos una matriz 5 por 5 que contiene 25 elementos. Cada uno de estos cajones necesita ser llamado usando dos números. El primero representará la fila y el segundo la columna. Vamos entonces a las prácticas para entender a profundidad estos conceptos y aplicarlos en la resolución de problemas en la programación. Vamos a crear un nuevo programa en PSeInt. En este caso quiero nombrar este algoritmo como llenar matriz. Y como primer paso vamos a definir las variables que necesitamos. Vamos a crear una matriz 3 por 4 o una matriz de 12 elementos. Recordemos que debemos utilizar la palabra reservada dimensión para inicializar nuestro arreglo, sea un vector, sea una matriz o un arreglo de muchas dimensiones. En este caso yo quiero inicializar a mi matriz con un tamaño de 3 filas, 4 columnas, 3,4. Vamos entonces a empezar a llenar los datos de esta matriz. Para eso vamos a utilizar un ciclo para anidado. Vamos a empezar con el para de afuera. En este caso yo quiero que para fila que sea igual a 1, recordemos que el primer índice es el número 1, hasta el número de filas que sería 3, con paso 1. Y dentro de este ciclo para vamos a hacer otro anidado para columna, que va a valer 1 también, hasta el número de columnas que sería 4, con paso 1. Vamos a escribirle al usuario que ingrese el elemento en cuestión. Vamos a almacenar este dato que nos da el usuario en mi matriz, fila, columna, ya que estas son las variables que estamos iterando. Quisiera poner acá una instrucción nueva que sería escribir sin saltar para que no me haga un salto de línea cuando termine esta frase y esta lectura me la pida en la otra línea, sino que esta me la pida aquí al lado de esta. Ya lo vamos a ver en ejecución. Tenemos entonces que fila va a empezar en 1 y va a llenar entonces las columnas de la 1 a la 4 correspondientes a la primera fila. Cuando termine esto, entonces se va a ir a la fila número 2 y va a llenar las columnas de la 1 a la 4 de la fila número 2. Y así va a comportarse también para la fila número 3, hasta que estos dos ciclos para se terminen. Vamos a hacer otro ciclo para anidado para mostrar estos valores al usuario.
Vamos a escribirle al usuario el elemento en cuestión. Aquí hemos vuelto a iterar en las filas y en las columnas para que entonces se escriba en la pantalla, se escriba al usuario el contenido de cada una de estas posiciones de mi matriz. Vamos a ejecutar entonces nuestro programa. Vemos que la instrucción escribir sin saltar me pide el dato en la parte derecha de la frase que yo acabo de mostrarle al usuario. Vamos entonces a ingresar los elementos 1,1, 1,2, entonces está en la fila 1 e iterando en cada una de las columnas de la 1 a la 4. Cuando termine esa iteración, se va a la fila número 2 y vuelve a iterar de la 1 a la 4 las columnas. El otro ciclo for se encarga pues de mostrar esos elementos al usuario. Vemos que son congruentes con los que nosotros hemos ingresado. Debemos recordar entonces que primero se declara la matriz, se le da dimensión, se ponen primero las filas, luego las columnas. Entonces esta es una matriz de 3 filas por 4 columnas. Debemos tener en cuenta también el tipo de dato que le estamos ingresando a mi matriz. Como la definimos como un entero, entonces debemos alimentarla con números enteros. También debemos recordar que los índices empiezan en el número 1, por eso fila y columna se inicializan con el número 1.